Buenos días, pueblo del Señor. Muy agradecido a Dios por la oportunidad que nos brinda la región Callao de poder participar en esta mañana llevándoles la palabra del Señor. Gracias a Dios por la vida que Él nos da. Gracias a Dios porque Él nos permite seguir adelante. Gracias a Dios por esa misericordia preciosa con este mundo que, a pesar de los problemas y de las dificultades que tenemos, nos hace ver que hay una luz a la cual debemos acudir. Mis queridos hermanos, hermanas, pastores, pastoras de la región Callao, hago llegar mis saludos y decirle a cada uno de ustedes que este es el tiempo de Dios. Dios nos está permitiendo en estas épocas mostrar nuestro amor para con Él, nuestra fidelidad por todo lo que Él ha venido haciendo con nosotros cada día de nuestra vida. Agradezco mucho a la Junta Ejecutiva Regional que ha pensado en las damas, y estos 3 días de ayuno vamos a estar todas las damas, están las pastoras de cada región, de cada sector, pero como no alcanza para que todas participen, entonces seguramente más adelante nuestras demás pastoras que ahora no han participado van a estar, y es un buen tiempo porque es un tiempo de Dios para la mujer, para que también como ayuda idónea, como la esposa que siempre está al lado del esposo, del pastor, a quien Dios ha puesto en las iglesias, es el tiempo para que ellas también compartan lo que Dios hace en sus vidas. Y en esta mañana vamos a compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor en 2 de Samuel. Vamos a leer el texto bíblico de 2 de Samuel 4:4. La bendita palabra del Señor dice así: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tenemos de poder escudriñar en tu palabra, Señor. La oportunidad que tenemos de presentar delante de ti nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Padre Santo. En esta mañana tenemos la oportunidad de leer tu palabra, escudriñarla, entenderla, ver qué quieres hablar a tu pueblo, Señor. Y tenemos el tiempo para orar, clamar a ti, levantar nuestras voces, orando por las necesidades de cada uno de nuestros familiares, de nuestros hermanos, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo aquí en esta región Callao, Señor, porque somos un solo cuerpo, Padre Santo, cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre bendito. Háblanos, Señor, habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a tener aquí como contexto el libro de 2 de Samuel, cuando nos habla y nos viene aquí un personaje que es Mefiboset. Nos viene a la memoria este nombre que, bueno, hoy en día no es común, hoy en día tenemos tantos nombres. Sin embargo, cada nombre en el Antiguo Testamento pues tenía toda una repercusión, toda una historia, detrás de un nombre siempre había ¿qué significaba? Un significado. Y en este caso es un poco triste el significado de este nombre, pero no es tanto el nombre en sí lo que hoy vamos a reflexionar, sino vamos a reflexionar en toda la obra maravillosa que Dios tiene para cada vida. Esta es una historia de amor, es una historia
de misericordia, es una historia de compasión que nos habla la palabra de Dios en los tiempos de David. Y esto fue aproximadamente el año 1020 antes de Cristo sucedió esto. Entonces, pero decimos algo tan antiguo, es que la palabra de Dios no cambia, siempre es actual. Hoy en día los científicos recién están investigando y recién están llegando a la conclusión de muchos adelantos científicos cuando la Biblia ya lo decía, ya lo tenía. Entonces la palabra de Dios siempre va a ser actual, siempre es para estos tiempos. La palabra de Dios siempre va a ser para el momento oportuno que Dios tiene que hablarnos y que decirnos. Esta historia entonces de Mefiboset es una historia antigua porque nosotros podemos, cuando vemos la palabra de Dios, vemos ahí que él viene a ser el hijo de Jonathan, muy inglés, el hijo de Jonathan. Pero ¿quién es Jonathan? Es el hijo del rey Saúl. El rey Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, sus hijos vienen a ser la corte, ¿no? ¿Quién iba a ser el próximo rey después del rey de Saúl? Porque en esos tiempos era así, después del padre eran los hijos. Entonces estaba llamado a ser rey, era Jonathan. Y probablemente, como era el hijo mayor, el hijo de él también tenía derecho a la corona. Pero algo muy triste ocurrió, porque sabemos que Dios, debido a la fidelidad pues de Saúl, Dios lamentablemente lo tiene que retirar, ¿no? Porque Saúl empezó a gobernar ya no dependiendo de Dios, sino ya dependiendo de él y de su propia manera de ser, de sus propias... ya no tomaba en consideración lo que Dios le decía, sino su parecer. Él tomaba decisiones propias. Por eso debemos de tener mucho cuidado, queridos pastores. Debemos de tener mucho cuidado los que estamos al frente de la obra del Señor. La palabra del Señor es única, es una. Y es para cumplirla. Y cuando anteponemos nuestro parecer y de acuerdo a la realidad y nos centramos más, enfocamos más en otras cosas, no vaya a ser que estamos desviando la mirada de Dios. La mirada siempre debe ser directa a Dios. ¿Qué dice su palabra? Eso tengo que hacer. Su palabra es para cumplirla. Para cumplirla. Así ha sido establecido. Y entonces el rey Saúl, pues sabemos que se alejó del plan de Dios y Dios lo tuvo que retirar. Y lamentablemente pues murió. Y cuando él moría, este niñito Mefiboset, ¿cuántos años tenía? Tenía 5 añitos. Entonces la idea es la idea antigua era que si un rey muere, probablemente el nuevo rey que viene acaba con toda la familia. Y sabemos pues que Saúl había sido muy implacable con David. Entonces querían proteger a este niñito y al momento de huir llevándole a Mefiboset, se cayó de los brazos de quien lo llevaba y se lició. Se lastimó los pies y ya no era una persona normal, estaba discapacitada. Pero pensamos en él, Mefiboset. Mefiboset pertenecía al linaje real. Él probablemente iba a ser un gran líder. Un gran líder porque iba a tener la responsabilidad de estar al frente del reino. Entonces imagínense, era de la clase real, un linaje escogido. Para él nos imaginamos, ¿no? Una visión, ¿qué cosas no pudo haber pasado con este jovencito? ¿Qué planes grandes no pudo haber habido? Seguramente sí ha habido, pensaban muy hermoso,
los planes de sus padres cuando él era niño, la mamá, ¿no? La mamá es la que más a veces visiona, ¿qué quiero que sea mi hijo? ¿Qué quiero que sea mi hija? Mi príncipe, mi princesita. Hoy en día decimos, ¿no? ¿Qué deseamos para nuestros hijos? Las mamás estamos ahí, ¿qué sería bueno que sea ella? Nosotros a veces estamos más preocupados buscándole una profesión, una ocupación a nuestros hijos. Imagínense, para Mefiboset también estaban pensando, ¿qué sería de él? Y de hecho él ya tenía un lugar ganado. Pero así vienen los problemas, vienen las dificultades cuando uno menos lo espera. Este niño, ¿qué se iba a imaginar todo lo que pasaba en su contexto? Que se mueren los padres, se murió el papá, el abuelo, él en el momento de la huida cae, un niño normal que corría, cae y se queda lisiado de los pies. Miren qué gran problema y qué gran dificultad. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de la cuarentena, jamás hemos imaginado, no pasó por nuestra mente alguna vez que podría suceder eso. Hoy en día parece una película, vemos por la calle, todos andando con nuestras mascarillas, cascos. Y antes, ¿qué podíamos habernos imaginado? En las películas se veía eso. Pero miren lo que ha sucedido. Y quizás al inicio nos parecía un rumor y que no llegaría al Perú. Llegó al Perú. Llegó a nuestra ciudad. Llegó de repente aquí a nuestro barrio, a nuestros vecinos. ¿Qué sucedió, mis hermanos? ¿Qué ha sucedido? De pronto veíamos las ambulancias, un día aquí en un lado, en un vecino, el otro día al frente de nuestra casa, otro día ya pasando por la otra cuadra, y de pronto ya que venían los carros negros a llevarse a los muertos. Ha sido una situación muy complicada la que hemos pasado y creo que ya estamos pasando. Momentos muy tristes porque ¿quién se esperaba esta enfermedad? ¿Quién se imaginaba que va a haber tantos contagiados, tantos muertos? No nos imaginábamos y nos duele en nuestros consiervos, estos hijos de Dios que han predicado la palabra del Señor. Cómo ha venido esta enfermedad y se los ha llevado. Y no podemos hacer nada, luchamos, oramos, rogamos, suplicamos a Dios, pero Dios es el que tiene la última palabra, se hace la voluntad de Él. Y ya se han ido algunos de nuestros amados consiervos, que sabemos que están en la presencia del Señor, porque han luchado, han trabajado por la obra de Dios, han dejado ellos huellas, han dejado para nosotros una reflexión de hombres y mujeres que han trabajado por el Señor. Y a nosotros nos queda recordar lo que ellos han hecho y no desmayar. No vamos a desmayar porque estos problemas han venido. Ha llegado el problema, sabemos, pero tenemos que salir adelante. Han habido pastores y pastoras que han logrado salir adelante, que han logrado vencer esta enfermedad, porque así ha sido. Yo pienso que así ha sido la misericordia de Dios, así ha sido la voluntad de Dios, porque cuando Dios dice hasta aquí nomás, yo creo que ahí nomás. Pero si es la voluntad de Dios que te da una nueva oportunidad, bendito sea Él, bendito sea su nombre. Entonces tenemos una nueva oportunidad para seguir adelante. Estos tiempos de pandemia han sido tiempos tan difíciles que no solamente ha afectado la economía, no solamente ha afectado la salud, no solamente ha afectado al pueblo cristiano, al pueblo en general, sino también ha afectado los hogares. Se ha visto realmente qué hay. Hay mucha violencia, pero también ha sido una oportunidad que Dios ha permitido para ver qué hay en las personas. Miren,
era como si Dios dijera, mira, tú estás tan preocupado en la hora del Señor, lo cual está muy bien, pero ¿qué de tu familia? ¿Qué de tu hogar? ¿Qué de tus hijos? Y como que a la fuerza hemos estado en reposo juntos. Los esposos, los hijos, hemos estado juntos y hemos tenido que sacar las cosas buenas de esto. Era algo muy hermoso, de repente las vacaciones no se daban así, donde todos podían confraternizar, ¿no? De repente algunas familias tenían vacaciones de vez en cuando, pero serán los padres y los hijos que tenían que estudiar. En cambio ahora todos hemos estado en el hogar. Ha sido un tiempo hermoso si hemos sabido aprovecharlo, pero también ha sacado qué hay en las vidas. ¿Qué hay? ¿Te has aprovechado bien? ¿Has estado bien con tus hijos? ¿Has aprovechado en que esas relaciones familiares sean mucho más fuertes, más sólidas? ¿O de repente has estado desperdiciando el tiempo? Bueno, no sé, cada uno es consciente de lo que Dios ha hecho, pero Dios nos ha permitido un tiempo de reflexión, porque todo está en las manos de Dios. Si Él lo ha permitido, gracias Señor, porque Él tiene sus propósitos para cada cosa, aunque nos duela, pero Él tiene los propósitos. Él tiene su propósito y Él ha querido sacar qué hay en nosotros. Nosotros que tanto hemos leído la palabra, hemos enseñado qué hay en ti ahora en estos momentos de desierto, en estos momentos difíciles. ¿Qué hay en ti? Y entonces, mis queridos hermanos y hermanas, realmente ha sido como pruebas del Señor en estos tiempos. ¿Qué ha habido en cada uno de nosotros? Y yo pienso en la vida de Mefiboset. ¿Qué pasó con este joven? Él que tenía grandes sueños, grandes proyecciones. Bueno, era un niño, pero había para él grandes proyecciones. Y de pronto, de la noche a la mañana, él estaba discapacitado. Es un momento muy triste. De pronto, todo lo que se deseaba para él se había estancado. Por eso a él es llamado como el que tiene vergüenza. Él de pronto ya no está ahí a la luz, que todos lo puedan ver. Mira, es el hijo, el nieto del rey. No, de pronto él pasa a la clandestinidad. De pronto él pasa a estar escondido, a vivir una vida escondida en un lugar que se llamaba Lodebar. ¿Y qué significaba? Lodebar significa lugar sin pasto, un lugar árido, desierto. Y donde hay desierto, es árido, no hay comunicación. Un lugar sin comunicación, un lugar apartado. Y Mefiboset, ¿qué viene a ser? El que produce, el avergonzado, el que produce vergüenza. Cuando él ni siquiera imaginó que eso podía pasar, le sucedió. Hoy en día, cada uno está viviendo una experiencia. ¿Qué experiencia está sucediendo contigo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Estás viviendo un momento, un problema, una dificultad? ¿Cómo sales adelante? Mira, en este caso, este niño, como era niño, lo llevaron, lo escondieron y él vivió una vida apagada. En estos tiempos de un problema que te sucede, de algo inesperado, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción frente a algo que no te lo propones?
Muchos le llaman a esto, hoy en día se llama resiliencia, salir adelante, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque haya cosas de lo peor, pero tú tienes que salir adelante, tú tienes que agarrarte. Nosotros nos agarramos del Señor, de las manos. Señor, sálvanos, ayúdanos, guíanos, no estamos solos, eso es lo hermoso. Tenemos a Dios, Dios está ayudándonos, guiándonos, pero tú tienes que clamar a Él. Cuando los israelitas estaban en el desierto, de pronto ellos, bueno, pecaron, murmuraron y Dios les mandó las serpientes. Entonces, estaban muriéndose, se morían porque les picaban las serpientes y ahí no había antídotos, no había nada, estaban ellos muriéndose. Pero ¿qué pasó? Clamaron a Dios. Tú tienes que clamar. Estos problemas, estas dificultades nos sirven para ver a Dios, para ya no solo mirarnos a nosotros. De repente el ego se nos ha crecido, de repente ya solo miramos, mira nuestras fuerzas, mira, estamos como Nabucodonosor, mira lo que hice, ¿no? A veces confiamos, qué bien, mira todo lo que he hecho. Y de repente Dios te mandó la pandemia. Muy bien, a ver, ¿qué haces tú? ¿Qué te crees, Nabucodonosor? Nabucodonosor, el grande que había hecho sus jardines tan hermosos. Y de pronto, diciendo, eso es lo que yo hice. Pero ¿qué pasó? Después estaba ya loquito. Perdió el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? De repente Dios ha permitido esto para que cada uno de nosotros pueda decir, Señor, estoy a tus pies. ¿Qué tienes para tu pueblo? Porque no vaya a ser que solamente hemos estado dependiendo de nuestro conocimiento, de todo lo que, de nuestras habilidades, y solamente eso, y de pronto cuando viene no sabes qué hacer, no sabes cómo afrontar, no sabes cómo vas a salir adelante, porque de pronto todo se nos ha complicado. Pero Dios es grande, mis hermanos. Dios es grande, Dios es misericordioso. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de cada uno de los versículos que encontramos en la Biblia. Nos habla de su maravillosa misericordia, nos habla a través de las personas, nos está hablando cada día. Entonces, miren qué pasó con el pueblo de Israel. Clamaron a Dios, se dieron cuenta que habían pecado, se dieron cuenta del pecado que tenían y entonces se acordaron de Dios y pidieron misericordia. Y Dios le dice a Moisés que ponga ahí a la serpiente, a una serpiente de... Entonces ellos miraban, habían hecho la imagen de una serpiente, miraban y ya se sanaban. Dios les puso ahí una forma como podían salvar sus vidas. Entonces, mis hermanos, Dios siempre después de cada problema te va a poner una oportunidad, una solución. La solución estuvo allí, pero ¿por qué? Porque hubo pecado, a veces vienen las pruebas. Bueno, este mundo es así, pues este mundo está la naturaleza pecadora del hombre, siempre pecando, haciendo lo malo, le hablas y sigue pecando. Y ahora muchos se han dado cuenta, muchos han reconocido de su error a través de estas enfermedades, muchos se han reconciliado y han vuelto al Señor, gracias a Dios. Miren, los problemas nos han acercado más a Dios. Dios siempre poniendo una solución a los problemas. En este caso de Mefiboset, él todavía estaba en el problema, él todavía estaba alejado, él todavía era un ser anónimo porque todavía David no lo había visto. Entonces, pero llega un día, es así, que Dios en su gran misericordia, Él se acuerda. Por eso nunca dejemos de hacer el bien, mis hermanos. A veces decimos,
pero Señor, mira, no tanto he hecho. Pero nunca dejes de hacer el bien, porque Él se va a acordar de ti, se acuerda de ti, se acuerda de lo que haces. No desmayes, no desmayes, mi hermano, mi hermana, no desmayes. Estás haciendo el bien, no desmayes. Vienen las pruebas, pero tú dices, ¿por qué? No he hecho malo, pero es que Dios es así, quiere fortalecerte, Dios quiere bendecirte. Y por eso manda muchas situaciones las cuales nos tienen que hacer más fuertes para agarrarnos de las manos del Señor. Los problemas nos acercan a Dios. Y en el caso de este joven que ya cuando David lo llama, él ya era todo un hombre, ya tenía un hijito también, la vida había transcurrido. Cuando tuvo 5 años le ocurrió ese problema de la discapacidad, pero aquí ya lo encontramos cuando él tiene un hijito también. Entonces, miren la misericordia de Dios. Dios no se olvida. Él no olvida. Él no olvida tus lágrimas. Él no pasa por alto tus oraciones. Él no pasa por alto tu fidelidad. Ama a Dios, sírvele a Dios, que Él te va a recompensar. Dios no es hombre para que mienta. Él va a recompensarte. Si tú has sido un miembro que has estado yendo y has dicho, no, mi pastor no ve lo que yo hago, Dios está viendo lo que tú haces. El pastor no ve lo que tú haces, pero ¿quién es más? Es Dios. Dios está viendo lo que hay en tu corazón. Dios va a recompensarte. Dios va a premiar lo que tú haces. Así que tú no trabajas para el hombre, tú trabajas para Dios. Pero tú respetas lo que Dios ha puesto en tu iglesia. Dios ha puesto a tu pastor. Dios ha puesto a la pastora. Dios ha puesto a los líderes para que ellos anden en integridad y te guíen. Pero tú, como ovejita del Señor, recuerda, todo lo que haces es para la gloria y honra del Señor. Entonces, este joven Mefiboset, que pensó que viviría anónimo, escondido, de pronto un día, David se acuerda y pregunta si había alguien, porque David había hecho un pacto con Jonatán de preservarle, de tener misericordia con su descendencia. Entonces pregunta, si hay alguien de la casa de Saúl, y le presentan y le traen a Mefiboset. Miren qué precioso momento para este joven, para Mefiboset. Qué momento para él, un momento que no se esperaba, un momento que no se imaginaba, un momento que jamás pasó por su memoria quizás, pero así es, cosas que ojo no vio, dice, ¿qué cosas tiene Dios preparado para ti, mi hermano, mi hermana? Cosas que no te imaginas, pastor, pastora, mires, has atravesado un momento difícil, pero ¿qué cosas tiene Dios para ti? Cosas grandes que de repente ni siquiera caben en tu memoria, cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida, en la obra del Señor, en la iglesia. Dios quiere así glorificarse. Miren cómo este joven que no se imaginaba lo que podía pasar, de pronto experimentó cuando David lo llama y le dice que va a ser su invitado de honor, va a estar en el banquete, va a estar cada día en la mesa del rey. Dios no olvida tu buen corazón. Dios no olvida tus buenas acciones. Dios no lo olvida. Dios es maravilloso y Él siempre va a estar pendiente. A pesar de los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, pero siempre hay algo más, algo más. Tenemos que confiar en nuestro Dios, tenemos que confiar en Él y ser leales, ser
ser fieles porque Él es fiel. Y así como Él es fiel, nosotros también en este tiempo, miren, en este tiempo tan difícil que ha sido, tenemos que ser fieles, amarle, no dejar de confiar en Él. Pero ¿por qué me ha venido? ¿Por qué nos ha venido este mal a nosotros? Es que es la voluntad de Dios, no podemos luchar contra eso. Si Él ha querido, Él así lo ha deseado, esa es su voluntad. Gracias a Dios, tenemos que agradecer a Dios en todo. Eso es algo que tenemos que aprender. Agradecer a Dios en todo, porque esos problemas nos acercan a nuestro Dios. Agradecer a Dios, a veces no lo entendemos, en el momento nos cegamos, el problema nos ciega, el problema de pronto hace que te llenes de temor, de rencor. Y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos, con los sentimientos que albergamos, porque el rencor, la falta de perdón, después se convierten en algo que te aleja, te convierten en un obstáculo que te aleja del Señor. Y de pronto esto, si tú sigues albergando, se convierten en raíces de amargura y te lleva al fracaso espiritual. Mis hermanos, necesitamos perdonar porque a veces es tan suelta la lengüita, habla y si somos tan sensibles a eso nos resentimos. Que la hermana habló algo, que el hermano dijo algo, que mi vecina dijo algo, que mi esposo dijo algo, que mi esposa dijo algo, y siempre estamos fijándonos en eso. Si siempre nos fijamos en eso, vamos a acabar de pronto más escuchando. ¿Y cómo no nos fijamos lo que Dios nos habla? ¿Y cómo no dices lo que la Biblia dice? Ahí, eso si no te fijas, te estás fijando lo que habló uno, lo que habló el otro. ¿Qué es más importante? Tú debes de fijarte lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahí debes decir, la Biblia dice que Dios me ama. Entonces debemos de fijarnos más en lo que la Biblia dice que más de lo que la otra persona que de repente no tiene una palabra adecuada que se refiera a nosotros. Eso debemos de fijarnos, ¿no? A veces somos tan sensibles para lo que otros hablan. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Y dónde está tu sensibilidad para con Dios? ¿Acaso Dios no es más importante? Tú debes de ser sensible a lo que Dios habla, sensible a lo que Dios dice. De pronto nos sensibilizamos con lo que otros dicen. Mis hermanos, no alejes la mirada de Dios. Recuerda, Pedro, cuando él miraba a Dios, caminó por las aguas. Cuando empezó a mirar a los costados, empezó a hundirse. Mucho cuidado. Cuando empezamos a mirar, mira lo que habló, mira lo que dijo, mira lo que hace. Ah, te estás fijando en los demás. Fíjate en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos hijos de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Fíjate en la palabra del Señor. Eso debe ser para nosotros. ¿En qué nos fijamos? ¿Qué miramos? Veamos, mis hermanos, este tiempo tan difícil que hemos pasado, ¿qué es lo que está sacando de nosotros? Fijarnos en eso. Señor, esta es tu palabra. A veces nos enredamos en comentarios, en habladurías, y mucho cuidado, en las muchas palabras hay pecado. Entonces, mucho cuidado, ya. Hablas mucho cuidadito, ya, control. Todo tiene control, ¿no? Siempre nuestra medida, la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a guiarnos, somos hijos de Dios, vivimos aquí, somos peruanos, pero tenemos no solamente la nacionalidad peruana, también tenemos una nacionalidad espiritual mucho más grande, hijos de Dios, herederos del reino. Entonces, nuestra sensibilidad, que sea la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios.
Ahí que se aboque nuestra sensibilidad y no a lo que otros digan, porque después de todo, la envidia existe, pues por ahí alguien y Satanás que anda como león rugiente, por ahí va a levantar esas víboras, va a levantar tantas cosas para querer tentarte. Tú concéntrate. El Señor te habla a través de su palabra. Ahí sé sensible. En estos tiempos también ha sucedido los problemas económicos y que realmente ha tocado a todas las familias, a todos. Pero ahí en esos momentos entonces, ¿qué hacer con la fidelidad a Dios? Los diezmos, ¿qué hacemos? Primero es Dios. Miren a esta mujer cuando va el profeta y le dice, mujer, prepárame, que le prepare la comida, que le prepare el pan. Y ella, pero si no tengo, ¿qué tengo? Solo tengo un poquito de harina que pensaba preparar para mí, para mi hijo y luego esperar la muerte. No tengo. Pero esta mujer creyó, le preparó al profeta y tuvo durante todo el tiempo de la sequía, tuvo comida para ella, para su hijo y para alimentar al profeta. Una mujer que estaba condenada de repente a morirse ya, porque ya no había. Y en estos tiempos de escasez hemos estado como esa mujer, en esa escasez, pero no hay, ¿qué hago? Ha sido muy difícil estos tiempos, pero nuestra fidelidad, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que ser fieles a Él, porque Él no nos va a abandonar. ¿Acaso Dios abandonó a esta mujer que ya estaba quizás destinada a la muerte? No la abandonó. No nos va a abandonar, mis hermanos. Entonces seamos fieles al Señor. Miren, ha sido el tiempo para ver cómo anda nuestra fidelidad con nuestros diezmos, cómo hemos estado actuando. Que Dios nos perdone porque de repente ha habido flaquezas, por lo mismo que se ha pasado estos momentos difíciles, pero es momento de ponernos las manos en el corazón, decirle, Señor, ha habido momentos difíciles, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, derrama bendición en mi hogar, derrama bendición. Y Dios lo va a hacer porque Dios es grande, Dios es misericordioso, Él no nos va a abandonar, nunca lo ha hecho y no lo va a hacer si confiamos en Él. Es tiempo entonces de pensar cuán fieles hemos sido y cuán fieles debemos de ser como hijos del Señor. Es tiempo de nosotros pensar y proyectarnos. Ha pasado este momento, pero ¿qué enseñanza me deja? ¿Qué enseñanza me deja el haber pasado estos momentos difíciles? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido en mi hogar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué enseñanza me deja para la iglesia? Cada uno de nosotros hemos visto nuestra realidad, somos personas limitadas en el aspecto de no teníamos conocimiento de las redes y bueno, ha sido un momento para empezar a aprender, ¿no? Algunos que ni siquiera sabíamos del Facebook, de WhatsApp, de cuántas cosas, pero ha sido un momento para ir aprendiendo. Miren, ¿qué nos está dejando? Que hemos aprendido, porque ahora en la iglesia ya todos, ya vamos a escuchar la palabra del Señor, ya están manejando sus celulares y están aprendiendo a manejar las redes. Y muchos poquito a poquito estamos aprendiendo. Entonces, esas, por una parte, ya ahí manejando las redes, ¿no? Un poquito aprendiendo. Pero, ¿qué más? ¿Qué mensaje más Dios está dejando en nuestras vidas? Ser solidarios con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, porque ese dolor que ellos han sufrido, que sufren, es algo que nos duele a todos. Somos hijos de un solo Dios, como hermanos sentimos. Y entonces llevamos, como dice Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces llevar en oración,
Quizás no tenemos el dinero suficiente para colaborar con todos económicamente, pero ponemos nuestro granito de arena con las oraciones, orando, rogando los unos por los otros, rogando con súplicas a nuestro Dios, para que Dios bendiga el ministerio de los pastores, para que Dios bendiga a nuestros hermanos en las iglesias, para que Dios les dé trabajo, les dé una fuente, un ingreso, les provea la economía. ¿Cuántos jóvenes que estudian? ¿Cuántos han visto de pronto esos anhelos de estudiar truncados? Quizás se han sentido frustrados. Joven, no te sientas así. Dios ha permitido para que tu fe crezca, para que tú creas en Él que nos amó primero, para que tú creas y pongas tu fuerza, toda tu mente en Él, en que Dios va a hacer las cosas. No eres tú. A veces tú puedes decir, sí, soy inteligente, lo voy a lograr. Sí, está bien, puedes, pero ¿quién te ha dado la inteligencia? ¿No es Dios? Tenemos que reconocer, son momentos que Dios permite para reconocer que nosotros dependemos de Dios. Que si somos algo es por la gracia y la misericordia de Dios, no por tus talentos, por tus habilidades. Dios te ha dado todas esas habilidades. Bendito sea el Señor si tú posees esas habilidades. Bendito sea el Señor que tú tienes dones, que tú tienes talentos. Gracias a Dios por eso. Bendícele al Señor. Pero recuerda que así como somos importantes, también recuerda que no eres indispensable. No vaya a ser que el creerte mucho de pronto te haga quedarte. No, tú tienes habilidades, dones, talentos, cosas maravillosas que Dios te ha dado. Ponle al servicio del Señor. Ponle al servicio del Señor para que Él haga de ti mucho más. Te haga de ti una mejor persona. Recuerda cuando Jesús habla de los talentos. A uno le dieron 5 y al final a uno le dieron 1. Y el de 1 se hubiese alegrado siquiera que tiene algo, pues, ¿no? Y Él lo esconde. Entonces, las cosas, los dones, los regalos que Dios te ha dado, úsalos para Él. Y agradece y bendícele al Señor que te ha hecho un buen hijo, una buena hija, que te ha hecho muy inteligente, que Dios ha permitido que estudies, que te capacites. Bendícele al Señor y pon tu talento al servicio de Dios, que Él es grande y maravilloso. Recuerda que lo que tú haces es por la gracia y la misericordia de Dios, y Él quiere engrandecer mucho más. Y si aún todavía no eres un jovencito que estás ayunando hoy día y que aún todavía no has tenido la posibilidad, has pensado, mi papá no me ayuda, mi mamá no me ayuda, tienes a Dios. ¿Qué pasa? Dios te va a ayudar. Tienes que confiar en Él. Confía en Él. Confía en Él y Él hará. Eso dice la palabra del Señor. Tienes que aprender a confiar en Él, a creer en Él. Esos problemas, esas dificultades que te vienen, es para que tú aprendas a confiar en Él. Eso es lo que nos llama. Esta pandemia, estos momentos difíciles que hemos pasado, nos traen la enseñanza que tenemos que aprender a confiar en Él, a dejar de lado egoísmos, a dejar de lado la falta de perdón, a dejar de lado esa sensibilidad humana que nos hacía tan delicaditos, que uno dice algo y fijándonos en esas cosas. No te fijes en nada, fíjate en Dios. Dios va a bendecirte. Tú no dependes de un ser humano, tú dependes de Dios y Él quiere bendecir tu vida. Entonces, agarrémonos de las manos de nuestro Dios, amémosle para que Dios guíe y bendiga. Yo pienso mucho en los jóvenes, porque ellos tienen grandes deseos y algunos de ellos se frustran porque no pueden conseguirlo, pero no lo consigues de repente porque no estás confiando en el Señor. Tienes que ser perseverante. Tú dices, pero he orado 1 mes, pero persevera. Mira a Moisés cuánto tiempo estuvo alejado, pero cuando él vino,
Dios le dio una bendición tan grande de guiar a un pueblo. Entonces, seamos perseverantes en el Señor, perseveremos en Él. Él es grande, maravilloso, no importa si estamos alejados, no importa si nosotros estamos viviendo de repente así anónimos, no importa. Pero recuerda que para Dios tú no eres anónimo. Él conoce tu nombre, Él conoce tus obras, Él conoce tu corazón y Él quiere bendecirte. Tú tienes que ser sensible a la voz de Dios, porque Él, si Él te da un proyecto, si Él te da algo, quiere que tú dependas de Él y Él va a engrandecer lo que tú has proyectado. Tú tienes un proyecto, Dios va a bendecir tu proyecto, depende de Él. No dependas de lo que otros dirán, porque habrán algunos que estarán de acuerdo, otros que no, te desanimarán en el camino. Tú depende de Dios. Tú tienes metas, objetivos en la vida, depende de Dios. Él va a guiar tu vida. Y va a ser mucho más de lo que tú te has imaginado. Así fue como Mefiboset, a pesar de que él era un joven discapacitado, pero él llegó a estar sentado en la mesa del rey. Empezó a comer con el rey, porque el rey no se olvidó de él, porque hay pactos que no se olvidan. Si David no olvidó un pacto, él siendo un hombre, un ser humano, no olvidó un pacto, imagínate Dios. Imagínate Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por ti, por mí. Ese es un pacto tan grande. Dios no olvida ese pacto. Cuando vemos nuestras debilidades, debemos de acercarnos a Él. Debemos de acercarnos a Él porque Él es un Dios justo. Nuestra justicia para Él es un trapo de inmundicia. A veces decimos, pero ¿por qué no es así? Es que esa es nuestra justicia. Nosotros tenemos nuestro parámetro. Así debe ser. No, para Dios no existe esa justicia. Por eso se habla de la justicia divina. Entonces, esperar en el Señor, confiar en Él y Él lo hará. Dios, que es grande, misericordioso, Él nunca se ha olvidado, no se olvidará de nosotros. Y Él está presto sus oídos a escucharnos. Él está presto sus oídos a escuchar la voz de su pueblo. Y hoy es un día de clamor, es un día de oración. Es un día para poner delante de Él nuestra plegaria, ¿qué deseamos para nosotros? Nuestros grandes anhelos para ponerlo delante de Él. Recordemos siempre el apóstol Pablo en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Señor. Nos dio su bendición, mis hermanos. No tenemos por qué sentirnos que Dios se olvidó de nosotros, que estamos ahí aletargados. No, tú no pienses en las situaciones que ya pasaron. Piensa en lo que viene después. Si tú te humillas delante de Él, Él va a escucharte. Como decía en Juan 14:15, del 14 al 16, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Nada Él se lo guardó para Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mis hermanos, tenemos a Jesucristo. Jesucristo quien derramó su sangre preciosa, quien está al lado del Padre. Y por amor a Jesucristo, por ese pacto sagrado, el Padre nos llama para acercarnos a Él. Acerquémonos sabiendo que tenemos nosotros a un Dios que no olvida, a un Dios fiel, a un Dios que nos ama, a un Dios que no pasa por alto todo lo que hemos hecho. Tu buen corazón, tus buenas acciones, Él los tiene. Y quizás por eso es que Dios nos sigue dando tantas oportunidades cada día. Demos las gracias, la gloria y la honra al que es digno. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, estos tiempos nos sirven para acercarnos al Señor y ver la mano maravillosa de nuestro Dios obrando en nuestras vidas, en la vida de nuestras iglesias, de nuestros hermanos y hermanas. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, bendito Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor, por las cosas que nos han sucedido, Padre Santo. Gracias por los problemas y las dificultades, porque eso nos acerca más a ti, nos hace pedirte y rogarte que tú soluciones nuestros problemas. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, y perdónanos, porque a veces no entendemos tu voluntad, porque a veces no entendemos y renegamos y decimos, ¿por qué sucede esto, Señor? Perdónanos, Padre Santo, cuando nuestra palabra debe de ser gracias, Señor, por lo que sucede, pero ayúdanos a seguir adelante, confiando en ti, a depender de ti, a amarte por siempre, Señor. Oh Santo Dios, Santo de Israel, te pido por mis hermanos, por mis hermanas, por tus hijos, por tus hijas, Señor, aquellos hogares que han sido, Padre Santo, tan debilitados por el aspecto económico. Te pido, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, Señor, que ellos entiendan, Padre Santo, que tú eres un Dios de amor y que tú vas a sacarlos adelante, Señor, que no hay nada que nos tumbe, Padre, porque a ti te amamos, te tenemos a ti por nuestro Dios, dueño de nuestras vidas. Oh Santo de Israel, provee cada hogar, Padre Santo, provee economía suficiente para suplir todas esas necesidades, mi Dios. Provee en cada hogar, Dios Todopoderoso, aleluya, Señor, ten misericordia, Padre Santo, de cada uno, de mis hermanos, de mis hermanas que están atravesando momentos difíciles de dolor por el tiempo de la pandemia, momentos difíciles porque la enfermedad ha tocado las puertas de sus hogares, Señor, pero sabemos que tú eres nuestro médico eterno, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, así como tú, Señor, diste la solución para dar sanidad a las vidas, Señor. En los tiempos antiguos, en el Nuevo Testamento nos habla de la sanidad que tú dabas, Señor, porque tú aún levantaste a Lázaro después de muerto, Señor. Hoy en día tú también puedes fortalecer las vidas, Señor, y puedes, Padre Santo, dar sanidad a las vidas. Te pido, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, por los pastores, por las pastoras, Señor, protégelos, Dios Todopoderoso. Dale salud, Padre Santo, para que sigan trabajando por tu obra. Son hombres y mujeres que han dado su vida por ti, Padre bendito. Tu Señor, dales más fortaleza, Padre Santo, para que sigan obrando en victoria para ti, Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias, Santo Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios Todopoderoso. Te amamos, te bendecimos, Señor. Bendecimos, Padre Santo, a este pueblo del Callao, a toda la región del Callao, Padre Celestial. Bendecimos, Padre bendito, para que nos levantemos, Señor, y en un solo espíritu buscar la gloria y la honra tuya, Padre Santo. Buscar, Padre Santo, que las iglesias crezcan a través del trabajo evangelístico.
Oh Padre bendito, fortalece la vida de los líderes de las iglesias, de los líderes y lideresas, Señor, que hay en cada una de las iglesias. Fortalécelos, Padre bendito, aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor, bendito sea tu nombre. Te pedimos por nuestros líderes de la región Callao, Padre bendito, quienes están llevando al frente tu obra. Dale sabiduría, Señor, para tomar decisiones correctas en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pedimos, Santo de Israel, por la obra en general. Oh Dios mío, de todo el Perú, Señor, queremos que tu evangelio llegue a cada rincón, Padre, y permítenos ser parte, trabajando por tu obra. Oh Santo de Israel, te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.